Esto es Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que vamos a explorar qué es la autenticidad y por qué es importante. Y empiezo contándote que la palabra autenticidad viene del vocablo auto, que significa self, yo misma. Pero para ser mucho más práctica, quiero decirte que la autenticidad es simplemente estar en verdadero contacto con nuestras emociones. Y que esto realmente se ha vuelto difícil en nuestros tiempos porque hay muchísima desconexión de nuestras emociones y del contenedor de estas emociones que es nuestro cuerpo. Pero ¿por qué importa ser auténticos, auténticas? Bueno, voy a empezar diciéndote que desde que somos bien pequeñitos, tenemos dos necesidades fundamentales. Una es la conexión. Sin conexión, sencillamente, no sobrevivimos. Sin alguien que nos cuide con verdadera cercanía, amor, interés, no sobrevivimos. Pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de expresar realmente qué sentimos, qué necesitamos y en un grado mucho más profundo, quiénes somos de verdad. El tema es que desde muy chiquititos, esto puede llegar a ser muy incómodo en la cultura en la que hemos crecido, porque pareciera que tenemos que cumplir con un montón de expectativas sociales. Y a la niñez se le educa no para expresar sus mejores dones, no para conectar con su naturaleza humana profunda, no para saber qué siente y hacia dónde va, desafortunadamente, sino para cumplir con expectativas sociales y ser funcionales en una cultura que ya está establecida. Y entonces, de manera muy sencilla, cuando tu mamá te regaña, por supuesto, imagínate cómo es la experiencia de que la persona que más cuidado te da, con quien tienes el vínculo más cercano, y generalmente es la mamá, pero podría ser cualquier otra persona que se haya encargado de criarte, esta persona que te da amor y de quien depende tu vida, te regaña. Y de pronto un día te grita y de pronto un día está súper enojado o enojada contigo. Y entonces claro que la respuesta es miedo. Miedo o enojo. ¿Por qué me estás haciendo esto? O una mezcla de las dos. O te da miedo, o te da enojo, o sientes miedo con enojo. Y entonces te contraes, pero mamá o papá o quien te cuida sigue aplicando esta fuerza sobre ti de manera que tú entiendes que ellos tienen muchísima más fuerza y acabas suprimiendo. Dejas de respirar y encuentras una manera de controlar estas emociones y hacer exactamente lo que se espera de ti. Ese es el principio de la desconexión. Ya, por supuesto que empieza en nuestra relación más primaria. Y después debemos saber que esto no es culpa nada más de mamá o de papá, sino que, claro, pertenecemos a una
pequeña familia nuclear, pero de ahí afuera pertenecemos a una comunidad y pertenecemos a un entorno social y también a un entorno histórico, y así va creciendo este circulito. Y en estos círculos hay un montón de reglas que se supone que cada niña, cada niño, cada niña debe cumplir. Entonces ya está establecido que un color de piel es mejor que otro, que debes tener determinada talla, aunque no sea lo natural para tu cuerpo, que debes tener cierta manera al crecer como adolescente de relacionarte sexualmente, y las opciones son en esta cultura o como era antes y de pronto se sigue imponiendo bastante limitadas. Y entonces resulta que no hay espacio para explorar, para manifestar. Y claro, hay un enorme castigo a cualquiera que quiera salirse de esa norma social, religiosa y, como te contaba, de manera más cercana, familiar. Y entonces, claro que no vas súper interesada o interesada en quién soy yo, voy a explorar, sino en quién debo de ser. Este es el mandato, el programa inconsciente, ¿ya? Por supuesto que hay almas que tienen mayor capacidad de permanecer en contacto con su ser, pero en general depende más de la circunstancia. No es que estés haciendo algo malo, no hayas tenido suficiente fuerza, es que el entorno promueve esta desconexión. Y entonces en la adultez no es de extrañarnos que no tenemos idea de quiénes somos, qué nos gusta, qué preferimos, cuáles son nuestros dones, cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi voz auténtica, ¿ya? Y entonces, por supuesto que nos confundimos. Y ahí va una de las más grandes confusiones que hay con respecto a la autenticidad. Y es que creemos que los mecanismos de defensa y las máscaras que hemos creado para pertenecer, para sobrevivir, para estar en este mundo, son quienes somos verdaderamente. Y ahí vamos por el mundo con la bandera de que yo soy muy auténtica, pero en realidad solo estoy subiéndole al volumen a mi máscara y manifestándome desde ahí. Entonces, por ejemplo, alguien que va con bandera de yo soy súper transparente y entonces te voy a decir todas las verdades del mundo y yo aquí se va a hacer lo que yo quiera, o te voy a decir cómo me siento y te voy a criticar y te voy a decir todos mis juicios acerca de ti porque soy una persona bastante auténtica. Ojo, porque eso es una de las más grandes confusiones. La autenticidad no tiene nada que ver con la violencia, ¿ya? De hecho, cuando nuestro hábito es atacar, juzgar, culpar, avergonzar, salir de manera violenta, esto es una defensa. Esto es lo que aprendimos justamente, les repito, cuando venía mamá, papá y nos regañaban, y aprendimos a contraatacar como un mecanismo de defensa para sobrevivir a esto y sentir que no éramos aplastados, pero ese no es tu verdadero ser. Por supuesto, atacar no es el único mecanismo de defensa. Hay quien huye de las situaciones, ataque, huida, congelamiento, quien no dice nada. Y recientemente en el entorno del trauma se habla de que complacer es otra de las estrategias que tenemos para defendernos del trauma. Entonces, por supuesto que el gran opuesto a la autenticidad es buscar complacer.
Entonces, ojo, porque a veces confundimos nuestros mecanismos de defensa con lo que yo verdaderamente soy. Y entonces a mí me pasó durante muchos años que creer que estar en la lucha, que ser contestataria, que hacer la guerra activamente, eso era mi ser más auténtico y entonces yo lo iba a expresar. Y con el tiempo me he ido dando cuenta que mi verdadera naturaleza ni es la guerra, ni es el juicio, ni es ir por la vida criticando o juzgando a los demás, o peleando o imponiendo mi fuerza, o demostrando quién soy. Por supuesto que no. Mi verdadera naturaleza, y muy probablemente la tuya también, es el amor, es la compasión, es la curiosidad, es la inocencia, es la naturalidad. Son un montón de cosas y claro, eso que te hace exclusiva y particularmente tú. El tema es que justamente como les cuento, de pronto tenemos que tomar una decisión: o pertenezco a esta familia o soy yo. Fíjate qué doloroso, ouch, de verdad hasta lo siento cuando lo digo. Entonces llega un punto, queridas almas hermosas, en este caminar en el que sé que tú estás, que es un camino de sanar, de mejorar tus relaciones, de adquirir más conciencia, pues llega un punto en que tienes que volver a hacer una inflexión y decidir. Ser adulta y ser adulto significa, entre muchas otras cosas, priorizar la autenticidad a la conexión. Entonces, si cuando eras niña, para sobrevivir, para pertenecer, tuviste que priorizar la conexión y suprimir y aplastar lo que tú eras, entonces este es el punto en el que damos una vuelta y vuelves a conectar con quien tú realmente eres, aunque eso te cueste ciertas conexiones, porque sí es cierto. Si tú empiezas a entrar en contacto con lo que sientes, por supuesto vas a empezar a poner límites. Por supuesto vas a empezar a escoger qué es lo que te viene bien y qué es lo que no, y muy probablemente lo vas a expresar. Que repito, no tiene nada que ver con la violencia, pero sí con decirlo, sí con manifestarlo, sí con moverte desde ahí. Es muy probable, y te lo digo desde ya, que vas a perder algunas relaciones. O va a entrar cierta distancia. Pero el costo de no ser auténtica, el costo de no ser auténtica es muchísimo más alto de lo que te puedas imaginar, porque está comprobado que la depresión, por ejemplo, así como todo eso que puedas llamar un desorden emocional, tiene que ver con suprimir tus verdaderos sentimientos. ¿Qué es la depresión? Sino estar aplastando lo que verdaderamente sientes hacia abajo al punto en que colapsas. Ojo, pero también la mayoría de las enfermedades crónicas tienen que ver con este vivir suprimiendo tus verdaderas emociones. Y por supuesto está ya documentadísimo que el cáncer, y muy específicamente el cáncer de mama, tiene que ver con estar constantemente complaciendo, sirviendo y sobre todo reprimiendo una cantidad de enojo y resentimiento brutales. Por supuesto, las enfermedades autoinmunes y todos estos síndromes extraños que ahora han estado botando en la medicina, pues son el resultado de cómo se manifiesta todo este trauma en nuestros cuerpos. Entonces, no es que de pronto amanezca un día y puedo ser auténtica, es que el trabajo tiene que ver con volver a conectar con mi cuerpo y con, sobre todo, también volver a tolerar estas emociones, incluso antes de poderlas volver a expresar. Y con tener la valentía de vivir en el mundo
caminando desde ahí. Y es que es muy clarito porque, a ver, a mí me pasó recientemente, hace 3 días. Voy al mercado, me encuentro con alguien, me pregunta si voy a ir a tal evento y yo digo, no voy a ir. Y de pronto me dice, ay, ¿por qué? Y yo doy una respuesta que no era falsa, pero que no revelaba del todo mi postura y mi verdad acerca de por qué yo había decidido de último momento no estar en tal y cual evento. Y entonces ahí incómodamente, ¿no?, le dije, ay, es que, pues ya sabes, con mi hija se vuelve un poco más difícil, cosa que es cierto, pero era totalmente una verdad parcial. Y salí de esa escena sintiéndome súper incómoda, porque claro, también no era el momento de ponerme ahí a expresar la verdad que yo traía dentro acerca de este tema, que por cierto era bastante compleja, es bastante compleja y profunda, pero me sentí muy incómoda y una parte de mí supo, esa no fui yo, o sea, ¿quién habló ahí? Y claro, o sea, te lo digo a ti porque me pasa a mí, pero seguramente también a ti te pasa que hay montones de situaciones en las que de pronto priorizas esta supuesta paz, este pertenecer, este no causar conflicto, y así nos vamos enfermando. Entonces, ojo, hay que vivir como muy alerta de esto, ¿no? Ya les contaré cómo lo resuelvo, pero este es un ejemplo muy concreto. Ahora, quiero compartirte un ejemplo que recién me conmovió muchísimo, porque a veces nos confundimos, o sea, nuestra psique tiene tantas capas, sobre todo estas máscaras, estas estrategias que hemos creado, y nos confundimos acerca de cuál es nuestra verdad. El otro día en sesión alguien me decía, oye, ¿y cómo sé hasta qué punto debo darles presencia amorosa a mis hijos? Que es un término del que yo hablo mucho. ¿Y cuánto reconocimiento les debo dar? Porque a mí me da la impresión de que mi mamá todo el tiempo me estaba halagando y reconociendo. Y ahora cuando yo no tengo eso, me molesta y me enojo. Y siento que eso no es positivo y yo no quiero traspasarles la misma herida a mis hijos. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y le dije, a ver, vamos a trabajar en esto. Y para hacerte el resumen, esta mujer muy valientemente y haciendo su chamba muy sinceramente descubrió que esto se le estaba gatillando cuando su esposo no le daba reconocimiento. Y entonces cuando estudiamos más a fondo, lo que descubrió, cuando pudo realmente entrar en contacto con su cuerpo, que esto era una memoria de la ausencia de reconocimiento de su papá. Me explicó, el problema no era que su mamá le hubiera dado mucho reconocimiento, el problema era que su papá se había ido de casa cuando era muy chiquita y pasaban otras cosas que le causaban vergüenza y no sabía cómo explicar esto en la escuela, en fin. Entonces, a veces nos hacemos una historia que se acomoda a nuestra defensa, pero no queremos sentir lo súper difícil que está ahí abajo. Y lo súper difícil que está ahí abajo es, realmente siento esta falta de reconocimiento por parte de mi padre, siento esta vergüenza y me creí como niña que esto era culpa mía, que había algo malo conmigo. Y ahí es a donde tenemos que ir para ser verdaderamente auténticas y auténticos. Entonces, es una chamba, suena a que es fácil, voy a ser muy verdadera, voy a ser yo. No siempre es así. Y entonces, cuando te pasa, como me pasó a mí, que das una respuesta que no es auténtica, a pesar de que yo prácticamente, y mi práctica pues es ir por la vida practicando una autenticidad que no sea violenta, a veces no sale así. A veces, como les dije, pues me voy por el lado de la complacencia o lo digo de una manera que no fue tan linda. En fin, ahí lo que toca es tener compasión
Y ahí lo que toca es decir, bueno, pues retomo mi intento, retomo mi práctica. La práctica no es nada más sentarte en el cojín y hacer Om y sacar tu yapa mala o hacer posturas estrafalarias en el tapete de yoga. La práctica es lo que estás caminando día a día en la vida. Y entonces, pues esta es la práctica que te quiero proponer. Siente tu cuerpo, reconecta con tus necesidades, haz pausa, todo lo que puedas hacer para reconectar con tu cuerpo, danza, movimiento, prácticas somáticas, en fin, porque ahí está la puerta. Es un poco dejarlas, no un poco, es muy dejar las historias de la mente y realmente dejarnos estar y sostener esos espacios donde habla el cuerpo, porque son una puerta, ahí sí, hacia tu verdad más auténtica. Y entonces de ahí encontrar una manera de expresarlo. Y a veces podemos refinarnos en eso y a veces no sale así. Pero el costo de no ser tú misma o tú mismo o tú misma es muy alto. Entonces te dejo este episodio que es cortito el día de hoy, pero con el recito de siempre. Pidiendo que realmente puedas instalar el centro de tu vida en quien verdaderamente eres. Que tengas la fuerza, la tolerancia, la perseverancia de sentir tu cuerpo y los misterios que habitan ahí y permitir que te guíen. Que puedas descansar en la certeza de que la sabiduría te habita. Y el rezo va porque poco a poco, pero tan rápido como sea posible, construyamos una cultura aceptante, cada vez menos traumática para las niñas y los niños, y cada vez con más espacio para todas las manifestaciones verdaderas del ser. Te dejo este podcast para ti, para todas tus relaciones, por mí y por todas mis relaciones. Y te recuerdo visitar la página de terapiaparallevar.com y sobre todo recomendar este podcast. Ya somos alrededor de 8,000 seguidores en esta comunidad, pero podemos seguir creciendo en impacto, en amor y que este mensaje llegue a quien sea que lo necesitas. Así que si nos etiquetas y le mandas tu episodio favorito a quien lo pueda necesitar, va a ser de mucha utilidad. Gracias.